Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. La Fuerza de Tarea Conjunta conformada por la Policía y la Fiscalía dio un nuevo golpe la mañana de este martes en busca de pruebas de la corrupción. Hola, Diana. ¿Qué tal, Milton, amigos? Muy buenas noches. En varios allanamientos se detuvo a 12 presuntos integrantes de una red que se habría beneficiado de contratos efectuados en el Hospital del IES de Durán. Con esta noticia empezamos. Los allanamientos se efectuaron la madrugada de este martes en la provincia del Guayas. La Unidad de Inteligencia Antidelincuencial UIAD y la Fiscalía General del Estado ejecutaron la operación Victoria 431. En ella se detuvo a 12 personas que, según las autoridades, formarían parte de una estructura delictiva que sacó provecho de varios contratos firmados en el Hospital Básico del IES en Durán. En rueda de prensa, la fiscal del Guayas, Yanina Villagómez, aseguró que se investigan varios delitos. Peculado, enriquecimiento privado no justificado, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, sí, entre otros casos. Los detenidos son Ricardo Moreno, director médico del hospital; Emmanuel Villacrés, responsable de gestión administrativa; María Padilla, directora administrativa. Además, Johnny Potes, María de Lourdes Parrales, Andrea Cali, miembros de la comisión técnica a cargo de revisar los términos contractuales, así como Jessica Campoverde, encargada de compras públicas del hospital. Según lo hasta ahora recabado, se adjudicaron contratos para la adquisición de medicinas e insumos por cerca de $3 millones a proveedores que no cumplían con el perfil y que no tenían la experiencia requerida. Contratos que se entregaron a familiares y amigos relacionados al directorio. Y no solo eso, en la cuenta bancaria del hermano del director médico del hospital se encontraron varios depósitos que totalizan $1.164.000, cantidad que se atribuye a la firma de varios contratos, según la Fiscalía. Presuntamente, funcionarios de la Casa de Salud favorecían a personas que prestaban su nombre para la adjudicación de contratos. Sin embargo, los valores habrían retornado al hermano del director, quien no tiene negocios relacionados con procesos o insumos de salud, sino con la construcción. En simultáneo, la Fiscalía allanó una de las oficinas ubicadas en el piso 32 del edificio The Point, en Puerto Santana. En el lugar se encontraron varias evidencias. Víctor Arauz, comandante de la policía de la zona 8, dio más detalles. Como indicios se tienen 96 cajas de cartón con 9.420 pruebas de COVID, un arma de fuego. Además, se incautaron 10 computadoras, 10 terminales móviles, documentos y dinero en efectivo. Aparte de los funcionarios públicos mencionados, se detuvo a Milagro Sánchez, Estefanía Díaz, Eduardo López, Soraya Medina, Yoconda Maura, quienes figuran como proveedores en esta presunta red. Los detenidos se encuentran en la unidad judicial del cuartel Modelo en el norte de Guayaquil, a la espera de la audiencia de formulación de cargos. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La misma red de corrupción de los hospitales del IES también operó en otras entidades como la Corporación Nacional de Electricidad. En el Teodoro Maldonado el sobreprecio se concentró en millonarios convenios de pagos. En un solo día se firmaron $13 millones, 7 de ellos serían con sobreprecio. Los convenios de pago que sirvieron para saltarse los procesos de compra, sumar millones de dólares en sobreprecio y mantener todo esto en silencio, pues eran reservados, ya forman parte de varias investigaciones fiscales. En uno de estos convenios que este noticiero mostró hace ya un año, consta como beneficiado David Ceballos Fonseca, el último de los detenidos dentro de la red. En el contrato que recibió por $866.000, también habría sobreprecio. En otro convenio de pago firmado por $1.257.000, el sobreprecio es de más del doble, $605.000 más del precio real. Y hay ejemplos más escandalosos. En este convenio de pago por $1.664.000, los insumos solo debieron costar $300.000, es decir, el sobreprecio fue de $1.320.000. En solo 5 convenios que son parte de esta investigación fiscal, de $5.806.000 que se pagaron, más de $3 millones son sobreprecio. Pero esto es poco frente a lo que se firmó. En un solo día, Luis Enríquez, ex tesorero y asambleísta alterno del PRE, y luego jefe de compras del Teodoro Maldonado Carbo, junto a
a Luis Jairala Zunino, exgerente, autorizaron la compra de 13 millones de dólares. Es decir, en un solo día, el sobreprecio podría haberles dejado ingresos de 6 millones de dólares. Pero esta red, investigada por el manejo de los hospitales del IES, también operó en la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL. Al menos hay nombres que se repiten, como el de Jorge Luis Cornejo Barrios, quien llegó a ser hasta director del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, y en el 2017 fue coordinador financiero del Plan Prisa, proyecto manejado por CNEL en las zonas afectadas por el terremoto. En los mismos meses, Nuri Paredes Castillo fue asesora de gerencia. Inmediatamente después se convirtió en jefa de contratación de compras en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Y hay más coincidencias. La empresa familiar de Lorena Baque, quien fue gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el 2013, y es esposa de Luis Jairala Zunino, también exgerente del mismo hospital, ganó varios contratos en CNEL. Según fuentes de ingenieros eléctricos, este grupo permaneció no más de 4 meses en la Corporación Nacional de Electricidad, pues los proveedores no accedieron a sus ofertas. Si bien aún hay varias boletas de captura pendientes de ejecutar, la estructura detrás de esta red en los hospitales es aún más compleja, pues para que estos convenios de pago se pudieran haber firmado, debió existir antes un requerimiento médico, es decir, jefes de áreas médicas que soliciten determinadas medicinas e insumos y las cantidades de las mismas. Muchas de estas compras no tenían relación con las verdaderas necesidades del hospital, y eso coincide con lo que estamos tan acostumbrados a observar, pues mientras se pagan millones de dólares por medicinas e insumos, los afiliados reclaman por ellas. Dayana Monroy, 24 horas. Y mientras las autoridades investigan a los responsables de la desviación de millones de dólares por actos de corrupción en los hospitales del IES, un equipo de 24 horas logró entrar al Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil y constató la complicada situación en la que se encuentra. Por primera vez estamos realmente dentro del Hospital Teodoro Maldonado Carbo después de las administraciones investigadas por los millones de dólares en compras de insumos y medicinas con sobreprecio. Hoy ya vemos a los médicos con mascarillas, pero durante la pandemia, los doctores de este hospital, que tiene 28 millones de dólares anuales para comprar insumos, no tenían ni eso. Trajes, las escafandras que le llaman, y nos faltaban algo de guantes, gorros, zapatones. Los médicos compraron su propia mascarilla para ellos. Pero no solo eso, en este hospital la unidad de cuidados intensivos y la emergencia no tenían aire acondicionado. Hoy el problema sigue en la consulta externa e intermedia. El contrato de torres de enfriamiento feneció en octubre del año pasado y nunca más lo contrató. En los dispensadores que nos encontramos al paso no hay ni gel. Los calderos no funcionan. No se ha contratado su reparación en 2 años. Esto hace que no haya servicio de lavandería y que se tenga que pagar por él. Ya lo tenemos en nuestra planificación. Lo urgente está resolviéndose, pero aún no hemos hablado de las medicinas. Lo pidieron todo lo que usan para la operación, hasta el agua oxigenada los pidieron. Me han mandado a comprar una para ponerle catete, otra para ponerle el suero, no sé qué. Carlos nos deja saber que no solo le piden medicamentos, incluso con qué tomarlos. Agua. ¿Agua oxigenada? No, agua voy a tomar. Ah, ya. O sea, ¿tampoco hay agua de tomar, qué? No, ahí van a comprar botella de agua. A él lo vemos llegar con bolsas de colostomía, pues tampoco hay. Adentro no hay. Este es el mismo producto por el que en el 2018 los ex administradores del hospital, hoy prófugos, pagaron 4 veces más del valor real en un contrato de más de 2 millones de dólares. Ingrid se indigna por la situación que está viviendo su esposo. Él ha aportado siempre hasta marzo que él trabajó, estaba y ahora no lo quieren atender. Tantos años él aportando, trabajando. Tuvimos acceso a este registro interno del abastecimiento de medicinas. Lo que usted ve resaltado con amarillo son los medicamentos que no hay. La nueva administración ya ha creado todo un plan de compras donde van a priorizar la adquisición de medicinas e insumos de acuerdo a criterios médicos. Ellos se comprometen a que en 2 meses las farmacias van a estar abastecidas. Al menos lo esencial. Aquellos medicamentos para enfermedades catastróficas se priorizarán, nos dicen las nuevas autoridades, que por primera vez fueron designadas por concurso.
En los últimos 4 años, este hospital ha manejado un presupuesto de 414 millones de dólares para insumos y medicinas. Se calcula que el sobreprecio sería de 200 millones. Y mientras la Fiscalía le sigue la pista a los sospechosos a través de sus lujosos bienes, yates, autos de alta gama y costosas casas y departamentos en Ecuador y Miami, esta es la realidad para los hijos, esposas, esposos, padres y madres de los afiliados que realizaron sus aportaciones. Son ellos quienes palpan las consecuencias aquí afuera, con la diferencia de que ahora creen saber que esto que les ha tocado vivir quizá tiene responsables. Con cámaras de Ronald Romo, Dayana Monroy, 24 horas. Dalo Bucaram, su hermano Michel y su esposa Gabriela Pazmiño continuarían en Estados Unidos a la espera de una respuesta del Departamento de Migración tras su solicitud de asilo. El embajador de los Estados Unidos en Ecuador aseguró que su país está pendiente de los hechos de corrupción que se denuncian. Fue por esta solicitud de asilo que Dalo Bucaram dio a conocer su nueva dirección domiciliaria en Miami. Se trata del edificio de Plaza en el 950 del Brickell Bay Drive, un lujoso edificio con gimnasio, spa, jardines y vista a la bahía, desde donde espera una respuesta del Departamento de Migración de Estados Unidos. El departamento, ubicado en el piso 11, está a nombre de DAP Business y valorado en casi $300,000. Hasta el lugar llegó un grupo de ecuatorianos residentes en Miami. Ellos piden al gobierno de Estados Unidos que no se le otorgue el asilo y que sea deportado a Ecuador para que pueda ser parte de las investigaciones que realizan las autoridades por los casos de corrupción en los hospitales del Seguro Social. Durante la entrega de insumos médicos a un centro de salud en Manta este martes, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, se refirió a la potestad que tiene su país para cancelar visas. No queremos que nadie abuse nuestro sistema de leyes, y cuando vemos que hay posibilidades hay personas que quieren fugarse de la justicia, por ejemplo, en estos casos depende del contexto exacto y no estoy hablando en un caso ni particular, pero sí podemos revocar las visas o negar visas a esas personas. Fitzpatrick dijo también que su nación se mantiene pendiente de las denuncias de corrupción en Ecuador. La última publicación en las redes sociales de Dalo Bucaram fue hace 11 días, mientras que su esposa, Gabriela Pazmiño, que también tiene orden de captura con fines investigativos, habría limitado los comentarios de sus seguidores. Las últimas imágenes que comparte son mensajes religiosos. Joana Ramos, 24 horas. El control del espacio aéreo por parte de la Dirección General de Aviación Civil es cuestionado luego del intento de fuga de Daniel Salcedo en una avioneta. Según un comunicado de la Fuerza Aérea, Aviación Civil no informó sobre este vuelo. A través de un boletín, la Fuerza Aérea se refirió al accidente de la avioneta en la que intentó escapar del país Daniel Salcedo. En el documento se aclara que la FAE no fue informada por parte de la DAC de ningún tráfico que haya incumplido su plan de vuelo, tanto en la ruta como en el tiempo de vuelo. Según la Ley de Aviación Civil y los procedimientos establecidos, es la DAC quien debía notificar la novedad. Osvaldo Domínguez fue jefe de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. La responsabilidad tiene el inspector de operaciones de la Dirección General de Aviación Civil. Consecuentemente, en este caso específico, el control de un vuelo autorizado por la Dirección de Aviación Civil tiene responsabilidades en su estructura operacional antes, durante y después de la operación del vuelo solicitado. Pero en la Dirección General de Aviación Civil solo se enteraron del vuelo ilegal cuando este se estrelló en otro país. Así lo reconoció el director de la institución. La DAC se enteró de una vez que se estrelló la avioneta. Una vez que se accidenta, por medio de comunicación también con el ACC del Perú. Domínguez cree que lo ocurrido solo demuestra lo vulnerable y débil que es el control del espacio aéreo nacional. Tanto de vigilancia, cuanto de control de las propias aeronaves y peor aún, de las aeronaves hostiles que incursionan sin permiso, es un espacio aéreo al menos debilitado, sin los suficientes controles. Otro de los entes mencionados en el frustrado escape de Salcedo fue Taxa. La DAC recordó que al estar concesionado el aeropuerto de Guayaquil, es Taxa quien debió confirmar la identidad de los pasajeros. La empresa privada aseguró haber dado ya toda la información a la Fiscalía sobre este caso. Lo único cierto hasta ahora es que Daniel Salcedo pudo subir a la avioneta con otra identidad.
cambiar el trayecto en medio vuelo y llegar a otro país sin que nadie se enterara. Daniel Salcedo es pieza importante en las investigaciones para conocer cómo opera la mafia dentro de los hospitales del Seguro Social. Tras ser expulsado de Perú el pasado miércoles, permanece internado en el Hospital Guayaquil. Su estado de salud es crítico y un juez descartó ya su traslado hacia la cárcel 4 de Quito. Joana Ramos, 24 horas. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, acudió a la fiscalía para rendir versión en el caso de la compra de pruebas PCR con supuesto sobreprecio. La comparecencia fue marcada por el irrespeto del distanciamiento social entre los ciudadanos que se convocaron para apoyarlo. Fue especialmente a su llegada a la Fiscalía General del Estado cuando se evidenció la falta de distanciamiento social entre las personas convocadas para acompañar al alcalde de Quito, Jorge Yunda. Ellos fueron llamados para apoyarlo por la Unión de Ligas Barriales Independientes del Cantón Quito. En la convocatoria señalaron textualmente: necesitamos la presencia de 5 personas por liga. Por favor, llevar carteles o estandartes. Yunda acudió a la fiscalía para rendir versión por la investigación que tiene lugar por las irregularidades por la compra de pruebas PCR con presunto sobreprecio. He venido en forma libre y voluntaria a contribuir con las investigaciones que se están realizando en la Secretaría de Salud. Y pese a no tomar medidas o acciones para evitar la aglomeración, y al contrario, al aceptar que la gente se acerque, dijo haber pedido que se vayan y que no se contagien. Pedir a quienes hayan venido, agradecerles de corazón, pero que lo mejor que pueden hacer por mí es no contagiarse, retirarse a sus casas. Yo no les he convocado. Sin embargo, esta fue la realidad. Y apenas horas antes del plantón que no respetó el distanciamiento y en el que varias personas no usaron correctamente la mascarilla, Jorge Yunda había tuiteado: hay un preocupante aumento de la demanda de camas, tanto en hospitalización como en UCI. La capacidad de la red pública de salud está al tope. Solicitaré al COE Nacional una reunión urgente para tomar las decisiones más adecuadas para proteger a nuestros conciudadanos. También fue convocado el exsecretario de Salud del municipio, Lenin Mantilla. Sin embargo, no llegó a la Fiscalía General del Estado. Según su abogado, debido al riesgo de que Mantilla sea detenido para investigaciones, él no acudió. Lo cual para mí resulta muy complicado como abogado y en representación de mi representado decirle que se presente. Fue Mantilla quien firmó el contrato de la Secretaría de Salud del municipio de Quito con la empresa Salumed S.A. por $3,7 millones. En este se señala sobreprecio e irregularidades al adquirir las pruebas, que además muchas estarían próximas a caducar. Tras rendir versión, la salida del alcalde de Quito de la Fiscalía también estuvo marcada por el irrespeto del distanciamiento social y especialmente por el riesgo de contagios que esta situación significó para el propio alcalde, para su personal del municipio presente en el plantón de apoyo, riesgos para los ciudadanos que acudieron, para el personal policial y para los equipos periodísticos. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Más noticias, amigos. La Corporación Nacional de Electricidad anunció que no suspenderá el servicio a las personas que no han cancelado las facturas y que permitirá el diferimiento del pago. En varias provincias se ha denunciado el aumento en las planillas. Ante las constantes denuncias presentadas por la ciudadanía por los cobros excesivos en las planillas de luz, la Corporación Nacional de Electricidad indicó que se está revisando la facturación emitida a través de la lectura real de cada uno de los medidores de los clientes durante los meses de la emergencia sanitaria. Vamos a hacer una revisión inmediata de todas las facturas emitidas en el mes de junio para verificar cuáles son los consumos reales que han tenido cada uno de los usuarios y poder manejar de una forma consciente la rectificación de estas planillas, ya que tenemos que tener consumos reales medidos para hacer la facturación. El gerente aseguró que se permitirá el diferimiento de las planillas a 12 meses sin intereses para los consumidores del sector residencial. Él mencionó varias de las medidas que se tomarán. Vamos a hacer los ajustes que correspondan a cada uno de los clientes que nosotros estamos manejando. Vamos a hacer el diferimiento de las facturas que tengamos inconvenientes respecto a los pagos de los usuarios y vamos también a aplicar un mecanismo adicional que son los convenios de pago directos que la empresa va a generar
al hacer el análisis puntual de cada uno de los casos de nuestros usuarios. La entidad aclara que no habrá cortes del servicio ante la falta de pago por disposición del gobierno. Esto luego de que en varias provincias se ha detectado un aumento en las planillas, por lo que SENEL indicó que los usuarios tienen la opción de pagar el valor en su totalidad y luego acceder a notas de crédito o esperar a la lectura del medidor y cancelar con el nuevo valor. Justamente en un oficio presentado por el viceministro de Finanzas se señala que, referente a la tarifa de la dignidad, en la que se beneficiarían unos 210.000 clientes, y la tarifa sin demanda para pequeños comercios e industrias artesanales, en la que se beneficiarían cerca de 5 millones de clientes, y entraron en vigencia a partir del 9 de abril del 2020. Acorde a lo dispuesto por las autoridades, las medidas tomadas tendrán vigencia hasta el 30 de junio y, de ser necesario, se dictaminará de forma mensual conforme lo requiera la situación de la emergencia sanitaria. Isaac Jacome, 24 horas. Desde anoche rige en el país un nuevo decreto de excepción por 60 días con el propósito de enfrentar la pandemia del COVID-19 y tomar las decisiones económicas necesarias frente a la crisis desatada por esta emergencia sanitaria. El decreto 1074 fue emitido la noche de este lunes 15 de junio, la víspera de la finalización del decreto de excepción vigente, con el objetivo de enfrentar la crisis sanitaria desatada por el coronavirus y la crisis económica que se profundizó con la pandemia. Según el artículo 166 de la Constitución, el presidente puede declarar el estado de excepción por 60 días y extenderlo por 30 días más, facultad que la utilizó en su totalidad con el decreto 1017 por 60 días y el decreto 1052 que lo extendió por 30 días más. En el nuevo decreto de excepción se argumenta calamidad pública en todo el territorio nacional por la presencia del COVID-19 en el Ecuador, con el propósito de adoptar las medidas excepcionales necesarias para mitigar el contagio y establecer mecanismos emergentes para enfrentar la recesión económica. El decreto de excepción en sus 13 artículos establece la suspensión del ejercicio a los derechos de libertad de tránsito, de asociación y reunión, y subordina los cambios de horarios y restricciones a lo que disponga el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Se mantiene también la prohibición de los eventos públicos masivos. El decreto 1074 señala que el alcance de la limitación del derecho a la libertad de tránsito se realizará solo con el fin de mantener las medidas de aislamiento y distanciamiento sociales conforme al color de semáforo que adopte cada cantón. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El ministro de Salud asegura que aunque se registra un incremento en la demanda de camas en los hospitales de Quito, en la red pública sí existen las camas suficientes para recibir a los pacientes. Respecto al procesamiento de pruebas, dice que la Universidad Tecnológica Equinoccial está a la espera de que el municipio entregue los insumos. Que la demanda de camas en Quito se ha incrementado en las últimas semanas es un hecho, dice el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos. Sin embargo, asegura que se trata de un tema dinámico y que por ahora el sistema de salud en la capital no está desbordado. No se puede esconder el hecho de que hay mucha más demanda de camas, tanto de hospitalización como de unidad de cuidados intensivos. Esto más en aquellos que son pertenecientes a la red del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por el tipo de población que ellos atienden. El IES está más con las personas jubiladas, pero en este momento nosotros tenemos de los hospitales del Ministerio de Salud, hay un número suficiente de camas. Y aclara que Quito no ha alcanzado los niveles de contagios ni muertes que se registraron en el peor momento en la ciudad de Guayaquil. Guayaquil nosotros llegamos a tener hasta 700 fallecidos en un solo día. Aquí no superamos los 10 fallecidos. Además indicó que los contagios actuales no son el reflejo del paso de semáforo rojo a amarillo en la capital. Eso dice, se verá apenas la primera semana de julio e hizo un llamado para no bajar la guardia. El uso de la mascarilla, el distanciamiento social, eviten las fiestas, las conglomeraciones. Y respecto al procesamiento de pruebas PCR en la capital, aún existen inconvenientes por la falta de insumos que debía entregar el municipio de Quito a las dos universidades que se ofrecieron a realizar este procedimiento de forma gratuita.
Según Lucy Baldión, directora del Instituto de Biomedicina de la Universidad Central, el municipio entregó el lunes insumos para procesar 450 pruebas, pero este martes ese laboratorio ya realizó 320. Mientras tanto, la Universidad Tecnológica Equinoccial, que firmó un convenio con el municipio el pasado 29 de mayo para procesar las pruebas, aún no ha realizado ninguna, porque no tienen estos elementos necesarios. Allí sostienen que la toma de muestras y su procesamiento es fundamental. Si no haces pruebas, no logras detectar al virus. Si no logras detectar al virus, no puedes aislar a los pacientes contagiados. Y si no lo haces, tendrás muchas personas sin diagnóstico que están contagiando. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Más noticias. La Armada Nacional informó que la embarcación china que se encuentra bajo su custodia mientras realizaba una maniobra de ingreso al dique flotante de astilleros navales causó daños en un muelle de servicio. Miren las imágenes. No hubo afectación al personal y los daños sufridos serán cubiertos por la póliza de seguro de casco marítimo. Al momento se encuentra en la base naval sur en la ciudad de Guayaquil. El Consejo Nacional Electoral pidió al Tribunal Contencioso Electoral analizar posibles cambios en el cronograma para los próximos comicios. Las organizaciones políticas solicitaron que las elecciones no se realicen el 7 de febrero, como estaba previsto, sino la primera o segunda semana de marzo. 3 horas duró la reunión entre los miembros del Consejo Nacional Electoral, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral y los representantes de las organizaciones políticas. El objetivo, llegar a un acuerdo respecto al cronograma de los próximos comicios. La mayoría de partidos políticos solicitaron la semana pasada durante un consejo consultivo que se modifiquen 2 hitos del calendario electoral. El primero, respecto a las democracias internas, para escoger los candidatos a la presidencia y vicepresidencia y a la asamblea. Y el segundo, el día de la primera vuelta. Ellos proponen que las votaciones no sean el 7 de febrero como estaba previsto, sino la primera o segunda semana de marzo. Sin embargo, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, dijo no estar de acuerdo. Alterar ese calendario electoral es un verdadero problema. Le solicito a las organizaciones políticas que asuman la responsabilidad que les corresponde. Que es necesario flexibilizar tiempos, porque ese calendario se elabora en un momento de normalidad, no en un momento de crisis. Pero la responsabilidad de los 5 consejeros, ojalá de los 5 en consenso, es darnos otro calendario electoral porque este no funciona. Tras estas discusiones, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, pidió a los jueces del tribunal revisar las opciones planteadas. Invitaría al presidente del Tribunal Contencioso Electoral a sentarnos a mirar hasta dónde es posible o no es posible hacerlo. No obstante, reconoció que deberán trabajar contra el tiempo. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El Ejecutivo envió anoche a la Asamblea Nacional el veto parcial al proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Se realizan observaciones a 16 artículos de la norma aprobada el 16 de mayo. La Comisión de Régimen Económico debe analizar el documento y elaborar su informe. A pocas horas de cumplirse los 30 días de la aprobación de la Ley de Finanzas Públicas, el Ejecutivo emitió un veto parcial a esta normativa. Hay cosas que son de pero que no cambian el espíritu o el fondo de la ley. En este documento se exponen las observaciones que se realizan a 16 artículos. Uno de esos tiene que ver con los planes de inversión, los mismos que deben enmarcarse en los techos presupuestarios. Además, pide que se emita directrices sobre estos techos a las empresas públicas de la función ejecutiva. Un manejo de las finanzas de las empresas públicas más ordenado, más conservador. Es lo único que en algo han puesto cierto orden, ¿no? Con un mejor control a las mismas dependencias del Estado central. Sobre el límite del gasto del Ejecutivo, señala que el ente rector de las finanzas públicas debe reducir progresivamente el indicador de la deuda pública y se consideran los límites del 57% del PIB hasta el 2025, del 45% hasta el 2030 y del 40% hasta el 2032 en adelante. Esto es una visión más realista de qué es lo que va a pasar con nuestro país a partir de este año. La parte que no me convence mayormente es los plazos
establece demasiada cantidad de años. Esta ley fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 16 de mayo con 72 votos y en un segundo intento. Si la Asamblea quisiera ratificarse en lo que aprobó, se requieren de 92 votos que difícilmente lograrán conseguir. Nosotros vamos a estar a favor de esto. Esta normativa es uno de los compromisos que tiene el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Por tu Salud. Hoy vamos a hablar de cómo se está comportando la famosa curva epidemiológica de la ciudad de Quito en relación a las curvas de otras provincias y de otras ciudades. Pues lo que nosotros entendemos es que actualmente la provincia de Pichincha ya reporta más de 5.000 casos y de estos pues la gran mayoría corresponden a Quito, teniendo más de 4.000 casos solamente en esta ciudad. Nosotros sabemos que en este punto la ciudad y sus sistemas sanitarios, especialmente los que requieren alta especialidad, como son las unidades de terapia intensiva, las unidades de cuidados intermedios o las emergencias, que también tienen camas que albergan a pacientes graves con COVID, están saturadas. Nosotros, por lo tanto, recomendamos a la gente que nos está escuchando que en Quito, actualmente, a pesar de que pasamos del semáforo rojo al amarillo, no quiere decir que las medidas se han relajado y que podemos hacer fiesta, ver a nuestros familiares o salir con nuestros amigos como que no hubiera pasado nada. Actualmente, el sistema sanitario en Quito ha llegado al 100% de ocupación. ¿Qué quiere decir esto? Que las camas que nosotros tenemos destinadas para COVID-19, que usualmente van de la mano de un ventilador, pues están ocupadas al 100%. Un paciente se queda en promedio 14, 15 días, mínimo se quedan 7 días hospitalizados y hay casos en los que los pacientes se quedan inclusive más de 40 días. Por lo tanto, la velocidad de recambio de las camas es muy lenta en relación a la cantidad de nuevos casos que aparecen. Esas personas mayores, esas personas vulnerables, si es que enfermasen, ellos van a necesitar una unidad de cuidados intensivos, una cama de cuidados intermedios. Si no podemos nosotros brindarles esas facilidades, pues esa gente está condenada a morir. Por lo tanto, es importantísimo que ustedes desde la casa, especialmente durante el mes de junio y lo que viene también después julio, sigamos siendo muy responsables. Hicimos muy bien nuestro trabajo al inicio de la cuarentena. Mantengámoslo así. No tenemos que salir si es que no es necesario. Si es que tenemos que salir, distanciamiento físico, uso de mascarilla, lavado de manos y obviamente evitar reuniones innecesarias. Vuelvo y repito, actualmente una persona que en condiciones normales requeriría una terapia intensiva, en este caso no podría acceder a una y eso podría ser gravísimo no solamente para esa persona, sino para el sistema sanitario en general. La curva de Guayas y de Guayaquil tuvo un inicio muy fuerte. En Quito ese inicio se ha prolongado por 5 meses y más. Es nuestra oportunidad de seguir ayudándonos, por lo tanto, quédate en casa si es que tienes que quedarte y nos vemos en el siguiente programa de Por tu Salud. Más noticias. El presidente Lenín Moreno mantuvo una conversación telefónica con su homólogo chino Xi Jinping. Ambos presidentes expresaron su interés en avanzar en la cooperación económica y el cierre de acuerdos financieros. Actualmente Ecuador busca un nuevo financiamiento con bancos chinos. Esta operación incluye la venta de alrededor de 50 millones de barriles de petróleo a largo plazo. Moreno también agradeció la donación de 15 toneladas de insumos médicos para el país. China y Ecuador tienen una magnífica relación de cooperación. Ha habido videoconferencias de epidemiólogos, de especialistas chinos con contrapartes ecuatorianas. También hemos recibido importantes donaciones del gobierno y del sector privado chino. Pero también tenemos varias adquisiciones de importante material sanitario, equipo médico, medicinas, etcétera, que sirven para los esfuerzos del Estado ecuatoriano de combatir la epidemia. Es un trabajo permanente, una larga labor que hacer a fin de proteger, como está el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, protegiendo la salud de todos los ecuatorianos. Atención, hace pocos minutos se conoció la noticia de la detención de Alfredo Adún Siadé en Guayaquil con fines investigativos. Alfredo Adún, recordemos,
Una empresa de él es dueña de la avioneta que cayó en Tumbes, Perú, en la que intentaba escapar Daniel Salcedo, implicado en el caso de la corrupción en los hospitales. El fiscal del caso de la avioneta ha dispuesto la retención de Alfredo Adum Siadé por 7 horas para fines investigativos por motivo de este denunciado robo por parte de Alfredo Adum de su avioneta en la que escapó Daniel Salcedo, o intentaba hacerlo, y sufrió un accidente en Tumbes, en Perú. Esta es la noticia de última hora y con esto despedimos, amigos. Buenas noches.